La libertad de culto, que está en la Constitución de Panamá, permite que varias religiones se desenvuelvan y se desarrollen, trayendo consigo comunidades de otros países o migrantes. Para ello, la religión ortodoxa, como algunos la llaman, corresponde a la Iglesia Ortodoxa Oriental de Cristo. Los componentes del nombre de la iglesia incluyen ortodoxa, que indica que predica la doctrina doxa o correcta, y ortos, que significa oriental. Se refiere a la ubicación geográfica que dividía el antiguo imperio romano en oriental y occidental. De acuerdo al portal web de la comunidad griega en Panamá, la fecha de institución de la Iglesia Ortodoxa se considera el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió en forma de lenguas de fuego sobre los apóstoles reunidos en Jerusalén. La estructura de la misa ortodoxa comprende tres partes: la preparación de las ofrendas, la liturgia de los catecúmenos o de la palabra y la liturgia de los fieles o liturgia del misterio. Para celebrar la liturgia, la Iglesia Ortodoxa utiliza el rito bizantino. Algunas características particulares de la liturgia son utilización de pan leudado en vez de la hostia, comunión de los fieles bajo las dos especies, cuerpo y sangre de Cristo, y la misa es totalmente cantada y por lo general sin instrumentos musicales. Más de un sacerdote pueden concelebrar en un solo y mismo altar. Igualmente, para que el lector pueda comprender mejor a la Iglesia Ortodoxa griega, se considera necesario subrayar otros aspectos. La ortodoxia afirma que el Espíritu Santo procede del Padre solamente, y conciben que Dios es trino, o sea, la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Se utiliza el pan con levadura en la Eucaristía y tantos fieles como el clero comulgan bajo las dos especies, es decir, cuerpo y sangre. Se dan los tres sacramentos de iniciación, bautismo, crisma y comunión juntos en una misma ceremonia. No se acepta la existencia del purgatorio y la Santísima Virgen María es la Madre de Dios y por ello la honran y la veneran. Para la Iglesia Ortodoxa, el único y verdadero santo es Dios mismo. Los íconos, o sea, imágenes que existen en las iglesias, no deben considerarse simplemente como elementos decorativos, puesto que son un instrumento de oración, alabanza, súplica y un medio para glorificar al Creador. Es decir, la religión siempre ha estado íntimamente vinculada a la identidad nacional del griego, razón por la cual se puede suponer que de alguna forma se pudo sentir la presencia de la fe ortodoxa a través de los primeros griegos que transitaron y llegaron al Istmo, como Giorgio el Griego y Pedro de Candia, quienes viajaron con Pizarro hasta Perú en 1530 a 1532, o Nicola el Griego, encomendero de Panamá de 1519 a 1522. Con un salto en el tiempo desde el siglo XVI hasta el siglo XIX y luego en el siglo XX, aparecieron los registros históricos de una presencia numerosa de griegos en Panamá en el transcurso de varios movimientos migratorios, siendo el primero en 1890 con la construcción del fallido Canal Francés. Con el segundo movimiento migratorio de 1903 a 1914, vinculado a la construcción del canal norteamericano, llegó otra fuerza inmigrante griega, la cual dejó su impronta religiosa efectiva en el ámbito nacional. Si bien muchos regresaron a su país natal, otros tantos se quedaron e hicieron de Panamá su patria adoptiva. No se debe olvidar que el primer capitán que atraviesa el Canal de Panamá en su inauguración era de origen griego. Su nombre era John Constantine, mejor conocido como Nikitas, el 15 de agosto de 1914. Conducía el famoso vapor Ancón. Con una segunda ola migratoria hacia el lado atlántico, específicamente hacia la provincia de Colón, se construye el primer templo griego en la avenida Meléndez, bajo el nombre de San Antonio. Aunque permanecen sus cimientos, este templo ha sido abandonado un poco por el traslado de dicha población a la ciudad de Panamá y la decadencia de la zona en sus años menos gloriosos. Posteriormente, entre los años 1946 y 1947, se construiría el templo ubicado en la Vía Porras, ciudad de Panamá, bajo el nombre de la Anunciación de la Virgen María, y es actualmente la Catedral Ortodoxa Griega en Panamá. Administrativamente, la Iglesia Ortodoxa Griega de Panamá pertenece a la Arquidiócesis Ortodoxa Griega de México, y su arzobispo es Atenégoras de Dorilion, y está bajo la jurisdicción del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla y su santidad, el Patriarca Bartolomeo I. Es una típica iglesia bizantina basilical
de tipo cruciforme con cúpula central. En ella se destacan los íconos, entre otros elementos. Los íconos o imágenes, representaciones visibles de realidades misteriosas y sobrenaturales, contienen en sí mismos historia, tradición y simbolismo, teología y arte. Es un arte sagrado y no una pintura o retrato. Indudablemente que la libertad de culto en Panamá y la completa tolerancia que siempre ha existido en el país ha facilitado el desarrollo de todas las actividades religiosas correspondientes. Se estima que en Panamá existe una población de griegos aproximada de 5.000 personas. Sígueme para más viajes y aventuras por Panamá y el mundo.